Agradecemos al Señor y bueno, iniciamos nuestro tiempo de hoy. Padre, gracias en este día. Queremos bendecirte, adorarte. Queremos reconocer que tú eres el Dios que está en control de todas las cosas. Gracias, Señor, por tu presencia, tu actuar especial en medio de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te adoramos y ponemos delante de ti el tiempo de hoy. Oramos para que de una manera especial tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y que podamos ser edificados por tu palabra. Que tu palabra nos permita crecer, conocer, entender el propósito de Dios para con nuestras vidas y que podamos, Señor, ser no tan solo oidores de ella, sino hacedores. Que los principios que la Escritura nos plasma podamos tomarlos, hacerlos parte de nuestro caminar diario. Bendecimos, Señor, tu nombre y reconocemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Bendice a mis hermanos y oro para que en el transcurso de la noche podamos ir desarrollando el tema, continuar con lo que hemos estado hablando durante estos días y que tú seas glorificado en todas las cosas. A ti, Señor, sea la alabanza, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, para iniciar el tiempo de hoy vamos a tratar de hacer tal vez mencionar algunos detalles adicionales a lo que el César ha estado compartiendo en semanas anteriores. Hemos estado desarrollando el tema, hablando de temas de inerrancia, y cuando usamos ese término, pues básicamente lo que estamos queriendo decir es que la Biblia es un documento que no contiene errores ni induce al error. Hoy en día, en medio de un contexto, de un ambiente donde pareciese que existe un permanente cuestionamiento hacia la Biblia, hacia Dios y hacia la Biblia, hablar de inerrancia para muchas gentes es una locura. Muchas personas van a la Biblia y dicen, bueno, eso es un documento meramente humano, o plantean una serie de argumentos o de conceptos que no necesariamente tienen una base bíblica, pero que son conclusiones que muchas veces la gente, a los cuales la gente llega, pero nosotros necesitamos, como César había compartido, tener claro que la Biblia para nosotros es nuestra autoridad, nuestra norma de fe, y que podemos tener la plena certeza y podemos tener la plena convicción de que en ella encontramos expresada la voluntad de Dios y el deseo del corazón de Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. Hablábamos la semana pasada de algunos cuestionamientos que algunas personas hacen a este tema de la Biblia y si contiene o no contiene errores. También la Biblia usa el término infalibilidad para referirse al tema de que la Biblia está libre de todo error. Es un término que también utilizado y que usted puede haber escuchado al respecto. Hay un concepto que quisiera compartir añadiendo a lo que hemos estado hablando durante estos días, que considero que podría ayudarnos a tener claridad, a entender y a poder mirar las cosas desde una perspectiva que nos haga ver y nos haga comprender que la Escritura, inclusive como nosotros la tenemos en este momento, nuestras distintas versiones o nuestras distintas traducciones, usted y yo podemos tener plena confianza en que son traducciones o son versiones de la Biblia con un nivel de veracidad y de certeza sumamente elevado. Cuando nosotros hablamos de los textos o de la Biblia, tenemos que
entender algo, y eso es crucial y es importante. Tiene que ver con el hecho de que aquellos documentos que escribió Pablo en el siglo I, o aquellos documentos que escribió Moisés en su época, o los documentos que escribieron ya sean los profetas o algunos de sus seguidores, reuniendo todos esos oráculos y mensajes proféticos que ellos dieron, esos documentos en su estado original, tal como fueron copiados en aquel momento histórico, que a esos documentos nosotros les llamamos manuscritos o escritos originales. Nosotros no tenemos, esos documentos ya no existen. O sea, no es que en un lugar determinado usted va a encontrar cómo se llama esos documentos, y usted puede decir, bueno, llego a determinado lugar y en ese lugar voy a encontrar lo que originalmente escribió Moisés, o lo que originalmente escribió Pablo, o lo que originalmente escribió el apóstol Juan. Usted no va a encontrar una biblioteca, un museo o un lugar donde usted encuentre esos documentos que usted y yo podríamos llamar documentos originales. Usted no los va a encontrar en ningún lugar. Lo que sí usted va a encontrar es una cantidad innumerable de cientos, y en algunos casos de miles, de documentos o de escritos, manuscritos, que están a disposición de todos aquellos que trabajan con el tema de la traducción de la Biblia, o del trabajo de la Biblia, de poder traducirlo a otros idiomas, o que le permite a usted y a mí tener nuestras Biblias en nuestras manos. Los manuscritos que tenemos a disposición, muchos de ellos son manuscritos muy antiguos, algunos de ellos de épocas muy cercanas a los documentos que originalmente se escribieron, pero que no tenemos. Pero hay una realidad, hablando de este tema. Esos manuscritos o esos documentos que existen hoy en día, que están disponibles y que son usados normalmente y son el fundamento, la base para nuestras traducciones de la Biblia, esos documentos están allí presentes, son documentos accesibles en muchos de los casos, y que son la base de nuestras traducciones y de las versiones que normalmente nosotros usamos. Pero muchos de esos documentos que hoy tenemos disponibles son documentos que con el paso del tiempo y en su momento histórico requirieron ser copiados. Un ejemplo, un documento antiguo, hablemos del siglo I, del siglo II, del siglo III de nuestra era, cualquier que fuese, en algún momento, con el paso de los años, llegaba a deteriorarse, llegaba a verse afectado por el paso del tiempo, y ese documento tenía que en algún momento copiarse nuevamente. Eso implicaba que habían personas que se dedicaban podríamos decir así, a la reproducción o al copiado de todos esos manuscritos, de esos libros o de esos escritos. Entonces, vamos a tratar de cerrar el micrófono en el sonido. Cerramos los micrófonos de nuestros dispositivos, la computadora, no se filtren los sonidos allí de fondo. Gracias. Entonces, muchos de esos documentos, con el paso del tiempo y siendo copiados después de algunos periodos de tiempo, por el deterioro de los años, el uso que se les daba, hacía que los secretarios o escribas o la gente que se encargaba de reproducir esos documentos tuviesen que estar en una tarea constante. Obviamente, la transmisión del texto a lo largo de muchas generaciones hasta nuestros días
ha representado el que mucha gente haya estado involucrada. Y en esa tarea de transmisión del texto bíblico es donde en algún momento nosotros encontramos que alguna persona dedicada a esta tarea cometió algún error, ¿sí? Hizo algún tipo de copiado inapropiado. Y es por eso que hoy en día usted puede encontrar algunas traducciones o versiones antiguas que tienen cierta lectura, ¿cómo se llama?, en sus textos, que no necesariamente es una lectura correcta, que usted se puede dar cuenta porque si usted tiene una Biblia determinada, lee ese versículo de la Biblia, pero lo compara con otra versión de la Escritura y usted dice, qué raro, pero aquí las cosas se expresan de manera diferente. Y empieza a surgir la pregunta inmediatamente, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Será que hay un error en la Biblia? Porque yo encuentro que en un lugar hay cosas que se leen de una forma y en otro lugar se leen de otra manera. Entonces, en medio de todo eso, esa es una realidad que vivimos y que algunas personas cometen la equivocación de pensar de que la Biblia contiene errores porque leen un versículo en dos distintas Biblias o versiones o traducciones de la Biblia y dicen, bueno, yo aquí estoy leyendo algo totalmente distinto de lo que se lee en otro lugar. Y al final de cuentas sacan como conclusión que hay un error en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de situación, nosotros estamos hablando de errores de transmisión del texto. ¿Qué significa el tema de un error de transmisión? Significa que a lo largo del tiempo hubo algún momento donde el que copió omitió una letra, omitió una palabra, repitió una palabra o ¿cómo se llama? O puso una letra en un lugar inapropiado. Recuerde que en aquellos momentos de la historia no existían las ventajas tecnológicas que usted y yo tenemos hoy. Usted hoy puede tener una Biblia digital en su celular o en una laptop. Usted puede hacer un trabajo de revisión en una misma computadora, revisar ortografía, revisar gramática, revisar una serie de cosas. En aquellas épocas no existía eso. Entonces, muchas veces en ese proceso de ir copiando el texto que estaba ya deteriorado por los años y copiarlo en un nuevo pergamino o en un nuevo papiro o en algún tipo de material que preservara el texto sagrado, en ese proceso se pueden haber cometido errores de transmisión del texto. Y es por eso que algunos de esos detalles de transmisión del texto todavía permanecen en algunas de nuestras versiones o de nuestras Biblias. Pero no significa que la Biblia contenga un error de inspiración, sino que existe probablemente un error de transmisión del texto y en el copiado se dan una serie de circunstancias que hacen que el texto se lea de forma distinta dependiendo de la traducción o dependiendo de la versión de la Biblia que usted o yo podamos estar utilizando. Entonces, muchas personas cuando ven este tipo de detalles dicen, aquí hay un error en la Biblia, cuando en realidad no existe un error en la Biblia. Lo que existe ha sido un error de transmisión del texto a lo largo de los años, pero no un error de inspiración. Originalmente lo que Dios transmitió no contenía error. Y lo que tenemos hoy en día podemos aseverar que tiene una cercanía inmensa con, ¿cómo se llama?, con el texto original. Así que
Dice Alex Blanco que una vez él leyó una Biblia que se saltaba más de 2 versículos por capítulo. Bueno, ahí hay una situación. Es interesante que algunas traducciones omiten ciertas secciones. Hay algunas traducciones que te dicen en ciertas versiones que es un salmo, digamos el 77, pero hay otras traducciones que te dicen que no es el salmo 78, porque la numeración se hizo de una manera diferente según el caso de esas traducciones en particular. Pero son asuntos de copia que se ha dado a lo largo del tiempo. Y reitero, este asunto de copiado a lo largo del año, a lo largo de los años, es una realidad que está allí presente. Es una realidad que no podemos obviar. Sí existen errores de copiado, pero no existen errores de, ¿cómo se llama?, de inspiración. Alex Blanco comenta de que la Biblia era la de los testigos de Jehová. Bueno, en el caso de la Biblia de los testigos de Jehová, ellos lo que han hecho es tomar ciertas versiones de la Biblia y ellos sí han hecho cambios muy particulares a ciertos versículos. Un ejemplo, Juan 1:1. Y entonces ellos en la sección de Juan 1:1 que llega y dice, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús, ellos como rechazan el hecho de expresar que Jesús es Dios, entonces ellos ponen, y el verbo era un Dios, lo cual en ninguna traducción y en ningún documento antiguo existe ese tipo de lectura. Ni siquiera podríamos decir que es un tipo de lectura válida recomendada por los estudiosos, sino que la mayoría de traducciones de la Biblia y manuscritos antiguos leen en Juan 1:1, el verbo era Dios. Entonces, ahí lo que han hecho ellos es simplemente ¿cómo se llama?, con una actitud sumamente equivocada de añadir un elemento al texto que en ningún lugar existe fundamento para hacer eso. Bueno, ese ya es un tema que tal vez más adelante podemos abordar, pero es una realidad que se suscita. Por eso, cuando usted escuche a alguien que llega y dice, bueno, es que la Biblia tiene errores, usted debe preguntar, bueno, ¿y cuáles son esos errores? La idea es que la gente pueda mostrarle a usted esos errores. Y cuando usted se da cuenta y escucha los comentarios de las personas, se va a percatar que muchas veces ese tipo de errores son asuntos de copiado. Un ejemplo, en algunos lugares de la Biblia, usted encuentra que cuando se habla de alguno de los reyes de Israel o de Judá, en algunos casos se decía que él empezó a reinar a los 8 años, dicen Reyes, uno de los reyes se menciona, y en otra sección de Primera de Crónicas dice que empezó a reinar a los 18. Bueno, para nosotros en castellano, decir que alguien empezó a reinar a los 8 años o que alguien empezó a reinar a los 18 es una diferencia de 10 años. Pero cuando usted va al idioma hebreo, la diferencia entre 8 y 18 es una simple letra. El hecho de que usted la omita o la incluya, la lectura va a ser 8 o va a ser 18, dependiendo si usted omitió o incluyó esa letra en particular. Entonces, imagínese una persona desarrollando esa tarea, en medio de esa dinámica, omite esa letra y ya no se leyó 18, sino que se leyó 8. Y copió eso de esa forma, y como las traducciones y el copiado de esos textos se hace sobre la base del documento que se ha deteriorado, si el documento que se copió con los años se deterioró y ese documento preservó ese pequeño error de copiado, la persona que viene y copia 3, 5, 6, 8 años, 10 años después y hace una nueva copia
de ese documento, va a copiar sobre la base de lo que está allí, pero eso ya traía un error. Y es por eso que muchas de nuestras traducciones en algunas secciones, y esas secciones representan un mínimo del 1 o 1.5% del texto bíblico, que es una cantidad mínima, detalles de ese tipo numéricos, detalles de esos tipos son los que algunas personas utilizan para llegar y decir, no, es que la Biblia tiene errores. Pero en la realidad no son errores de inspiración. Eso no significa que la Biblia no es inspirada, no significa que la Biblia no tiene autoridad, no significa que la Biblia no es la palabra de Dios. Lo que significa es que en el proceso de transmisión del texto hasta llegar a nosotros, en ese proceso se han dado errores de copiar. Y son realidades que nosotros tenemos que reconocer. Un ejemplo típico de algo así, y cito un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, 2, versículo 7, para que lo puedan usar. Cerrar los micrófonos. Primera de Tesalonicenses 2:17. Mire lo que dice. 7, perdón. Primera de Tesalonicenses 2:7. Y aquí el error interesante que se ha visto en algunas traducciones de este versículo, en algunas versiones en distintas versiones de la Biblia, es algo que se llama dictografía. Dictografía es escribir 2 veces un signo. En lugar de escribirlo un signo, el lenguaje griego tiene signos que usted puede poner al lado de las consonantes o de las vocales. Entonces, si usted agrega o escribe ese signo, de esos usted puede estar leyendo algo totalmente diferente a si no lo hace. Un ejemplo en nuestra lectura, en la versión Reina Valera de ese pasaje es: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo llega y dice que él llevó un ministerio entre ellos durante mucho tiempo y que él nunca usó palabras dulces, palabras lisonjeras, dice el verso 5. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo llega y dice: nosotros no estuvimos entre ustedes usando palabras para cepillarlos o para, o queriendo aprovecharnos de ustedes. Dios es testigo de eso. No buscamos la gloria de los hombres, dice el verso 6, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo llega y dice: yo podía haber sido carga, yo podía haber demandado, yo soy un apóstol del Señor, ustedes me tienen que atender, pero él no lo hizo. Antes bien dice, no, él como apóstol del Señor fue tierno, o sea, fue dulce, casi como una nodriza. Nodriza es una expresión para hablar de alguien que cuida a los niños. Pero interesantemente hay algunas versiones de la Biblia que cuando citan este texto de la Biblia llegan y dicen: nos hicimos niños. En lugar, dice así: antes nos hicimos niños entre vosotros. Pero eso es totalmente distinto a lo que leímos. Y uno se pregunta: ¿y cómo es posible que en una Biblia dice usa esa expresión antes nos hicimos niños, y esta dice: antes fuimos tiernos entre vosotros? Que esta lectura de 1 Tesalonicenses 2:7 en nuestra versión Reina Valera es la lectura correcta. Pero y no tanto la lectura nos hicimos niños. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Allí lo que existió con algunas traducciones y algunas versiones de la Biblia en su proceso de copiado es que hubo un error de dictografía. Se escribió 2 veces un mismo signo y ese signo cambió totalmente la lectura.
Entonces, en medio de todo eso, detalles como esos son detalles que usted va a encontrar y que muchas personas van a utilizar en algunos momentos para cuestionar la Biblia y para decir, no, es que la Biblia tiene errores, es que la Biblia enseña cosas que no debería de enseñar, eso está mal. Un ejemplo, pongo otro ejemplo de esto mismo, el profeta Amós. Si usted va al libro del profeta Amós y lo puede buscar, y nada más menciono esto como ejemplos para que tengamos una idea de que hay personas que en ocasiones utilizan estos textos bíblicos o referencias de esta índole para cuestionar la autoridad de la Biblia. Llega y dice Amós, capítulo 6, profeta Amós. Después del libro de Daniel, usted va a encontrar que está el profeta Oseas, y después del profeta Oseas usted va a encontrar a Joel, y después de Joel va a encontrar al profeta Amós. Amós 6:12 dice, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Este pasaje de la Escritura lo leemos acá y llega y nos plantea, ¿pueden los caballos correr por las peñas? Obviamente un caballo le es muy difícil correr por una peña, y es la idea que la gente empiece a cuestionarse o a preguntarse, a plantearse este tipo de preguntas. ¿Podrán arar en las peñas los bueyes? Porque la pregunta que sigue dice, ¿ararán en ellas con bueyes? Bueno, cualquiera lee eso y dice, bueno, es que un buey no puede arar en una peña. Los bueyes aran en un campo abierto, en una llanura, pero no en una peña. Nuestra lectura dice, ararán en ellas con bueyes. Pero es interesante que aquí hay un fenómeno que se llama fusión. Aquí se combinaron dos palabras para formar una sola. Entonces, un ejemplo, eran dos palabras y se unieron. Entonces, cuando se unieron esas dos palabras, esas consonantes hebreas, nosotros leemos ararán en ellas con bueyes, nuestra traducción. Tomaron las dos palabras, las unieron, no las separaron, y al final de cuentas nosotros leemos ararán en ellas con bueyes, pero la traducción correcta es separar esa sola palabra en dos y decir ararán con bueyes el mar. Esa es la lectura correcta que debería de haber. Y en algunas versiones contemporáneas o modernas, por eso usted lee en ese capítulo 6 de Amós, que llega y dice, ararán los bueyes en el mar, en forma de pregunta. Y cuando alguien en una versión moderna, si es que usan versión moderna, lee eso y la compara con la versión Reina Valera, dice, oye, pero ¿por qué la pregunta está planteada de distinta forma? Aquí hay un error. No, allí no hay un error. Lo que hay es una situación de fusión. Dos palabras que se unieron en la Reina Valera. Reina Valera conserva las dos palabras unidas y por eso aparece allí ararán en ellas con bueyes, pero en otras versiones aparece las dos palabras separadas y la traducción sería ararán los bueyes el mar. Entonces es interesante todo eso porque hay gente que se acerca a versículos así, más si lee. Y son personas que les gustan leer distintas versiones o traducciones de la Biblia. Leen Amós 6:12 y dicen por qué la pregunta se plantea de forma diferente. Y la conclusión de algunos es, hay errores en la Biblia. Y eso no es un caso de error. Es un caso de transmisión de una situación en el texto que en su transmisión se copió de una manera diferente. Tenían que ir separadas las palabras y se copiaron juntas. Y recordemos que en el alfabeto, originalmente en el alfabeto hebreo, un alfabeto consonantal, no existían vocales, las palabras estaban pegadas, pero esas dos necesitaban leerse por separado.
pero no fue así. Así que en medio de todo esto, esas son realidades que se suscitan en algunos momentos cuando nos acercamos al texto bíblico. Yo no sé cuál versión de la Biblia le gusta usar a usted. Hay versiones de la Biblia que conservan ciertas traducciones de copiado. Hay otras que contienen y reproducen una tradición de copiado diferente. Y por esos detalles es que en algunos momentos vemos algunas diferencias en algunos versículos. Pero en ningún momento esas diferencias significa que hubo un error de inspiración, que Dios se equivocó. En ningún momento se plantea eso. Lo que se plantea es que con el transcurso del tiempo ha habido copias que se han preservado a lo largo del tiempo, y algunas de esas copias se han preservado con algún error que ha llegado hasta nuestros días. Pero les reitero, ese es un error de transmisión del texto y de copiado del texto, pero no un error de inspiración. El texto que tenemos es un texto inspirado, es un texto que es inerrante. Entonces, ¿podemos tener confianza en las traducciones que tenemos? Sí podemos tener confianza en las traducciones que tenemos. Sí debemos de saber que en algunos versículos de la Biblia usted va a encontrar cierta lectura en ciertas traducciones y versiones y cierta lectura en otras. Y eso no significa que hay un error en la Biblia. Lo que significa es que probablemente esa versión que usted está usando sigue una tradición de copiado desde hace muchos siglos, que si en algún momento copió un error, puede ser que ese error se ha seguido reproduciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esos errores llegan hasta nuestras traducciones. Nuestras traducciones modernas tratan de arreglar esas situaciones. Es por eso que algunas personas hoy en día tratan de leer versiones modernas, que además de que el lenguaje es más sencillo, más fácil de entender, los editores de esas Biblias tratan de corregir esos errores de copiado que otras versiones o traducciones podían tener a lo largo del tiempo. Pero este tema que toco hoy es un tema en que es importante abordarlo, porque algunas personas podrían plantear el hecho de que la Biblia pues contiene errores por este tipo de circunstancias, cuando no es así. Comentarios, por lo menos iniciales, ante lo que hemos estado hablando, hermanos. Sí, hermanos, nada más apuntar pues que el hecho de que a la hora de transcribirse el texto bíblico puedan cometerse errores de copiado, eso en nada agrede o eso en nada daña la misma infalibilidad de la Biblia, porque la Biblia es inspirada, y tampoco daña la inerrancia, porque como bien el pastor ha dicho, el texto bíblico de por sí es sin errores, porque puede pasar como a nosotros, que nos dictan un texto de la Biblia y nosotros lo copiamos mal. El asunto es que por el hecho de yo haberlo copiado mal, eso no significa que la Biblia tenga errores, fue el error mío. Entonces nada más apuntar eso, que es importante que entendamos eso, porque también muchos de los argumentos que la gente nos puede presentar pueden ir por esa línea. Exacto. ¿Alguien más que quisiera aportar algún comentario? Bueno, yo solamente quiero compartir algo, pastor. La vez pasada estaba hablando con mi cuñada y realmente, bueno, son personas un poquito católicas
y esto con una mente bien así, bien cerrada. Y ella es la que dice que la Biblia hay errores, que es escrita por hombres, que no sé qué, cuando usted le dice que es inspirada por Dios, que no hay errores, etcétera, etcétera, ella no lo acepta. Por más que uno quiera, yo prefiero entonces mejor orar por ella, que Dios siga hablándole a su vida y tratándolo, porque a veces como que uno no puede, ¿no?, compartir con ese tipo de gente, a menos que tenga una disposición y haga otra cosa. Bueno, es interesante, gracias Gabriel por el comentario, pero es interesante que usted y yo podamos aprovechar el momento cuando alguien nos plantea ese tipo de argumentación. Mire, hay personas que argumentan de que la Biblia tiene errores sobre la base de lo que han escuchado de otros. No es ni siquiera porque ellos se han dado a investigar o que han estado leyendo un texto de la Escritura y tienen alguna consulta o tienen alguna inquietud. Muchas veces es simplemente repetir lo que escucharon en un programa de televisión, lo que vieron en el internet, y llegan y dicen, no, es que tal cosa, eso es un error de la Biblia. Y cuando uno les dice, bueno, háblame en más detalle, específicamente porque eso es un error, porque consideras de que allí hay un error en la Biblia. Hay gente que sí te plantea el tema y te brinda el espacio para poder aclarar las dudas que ellos tienen. Hay otras personas que probablemente usan ese tipo de planteamientos simplemente porque te transmiten esa idea, porque no quieren entrar en ningún tipo de diálogo espiritual, no quieren entrar en ningún tipo de diálogo relacionado con la Biblia. Entonces te dicen, la Biblia tiene errores y yo no quiero saber nada de la Biblia. Usted le pregunta, ¿qué tipo de errores? ¿Por qué no me comenta de algunos de ellos? No, es que no tengo tiempo para eso. No es que no tienen tanto tiempo. El detalle es muchas veces que ellos ni siquiera conocen en detalle esas consideraciones o esos aspectos que ellos piensan que pueden ser un posible error, pero nunca se han sentado a evaluar como detalles como estos que hemos mencionado ahora de estos textos bíblicos. Al final de cuentas, necesitamos clarificarle a la gente detalles como esos, pero usted debe de estar preparado. Si usted es del tipo de estudiante de la Biblia, yo siempre animo a los hermanos a que casi siempre tenemos algún tipo de traducción de la Biblia o versión de la Biblia que nos agrada más que otro. Yo siempre he sido, me ha gustado poder leer el texto bíblico en distintas versiones. Hay versiones que son muy literales. ¿Qué significa eso? Significa eso, que la traducción misma se apega tanto al texto, a los textos griegos o hebreos originales, se apega tanto que tratan de traducir de una forma muy literal, así como se lee, aunque lo que estás traduciendo no necesariamente se entienda, o por lo menos nosotros lo entendamos. Puede ser que a quienes les llegó ese documento sí lo entendían, pero nosotros no. Hay traducciones muy literales. Hay otras traducciones que son traducciones que llamamos con equivalencias dinámicas. Esas son traducciones que procuran tener un lenguaje más comprensible para el lector moderno. Entonces, la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje sencillo y algunas otras traducciones son, por lo general, muchas de ellas son traducciones, ¿cómo se llama?, con equivalencias dinámicas, que tratan de usar un lenguaje mucho más comprensible para el lector de hoy en día. ¿Es bueno usar esas traducciones? Bueno, hay mucha gente que le gusta y yo creo que está bien. Nueva versión internacional es una versión de traducción con traducciones equivalentes, con equivalencias dinámicas que mucha gente lee, y es una buena traducción de la Biblia. El detalle es que cuando usted lee en diferentes versiones o traducciones de la Biblia, va a encontrar detalles de estilo o lenguaje más comprensible, pero también va a encontrar algunos detalles
que las traducciones literales muchas veces conservan algunos errores de transmisión, mientras que las versiones modernas tratan de resolver esos dilemas de copiado. Y por eso es que usted lee un versículo en una versión literal, en algunos casos, y en una versión con equivalencias dinámicas, y usted dice, esto no es similar, no es parecido, ¿qué pasó? Entonces, no es que estamos leyendo dos Biblias diferentes, estamos leyendo la misma Biblia, solamente de que hay traducciones o versiones que procuran ir arreglando esas situaciones de copiado que se han dado a lo largo de los siglos y que algunas de nuestras versiones conservan. En América Latina, nuestra versión Reina Valera, que es una versión que a la gente le fascina usar, es una traducción literal de la Biblia, pero tienen algunas secciones, algunos detalles de copiado que se leen mejor en otras traducciones. Y por eso yo siempre recomiendo poder leer el texto bíblico en distintas versiones, y eso ayuda a comprender que hay algunos versículos que tienen algunos detalles, y esto es toda una ciencia, hermanos, en el campo bíblico. El estudio de estas variantes, de esas lecturas, cuál es mejor, cuál no es recomendable, es toda una ciencia compleja que tiene que ver con las lenguas originales, el idioma hebreo, el idioma griego, y se habla allí del tema de las variantes textuales, cómo se leen ciertos textos, cómo se leen otros. Pero eso no es algo que estamos empecinados en entrar a hablar aquí, porque no es la idea. Ya eso es un campo mucho más académico, pero sí necesitamos estar enterados de que eso sucede, y que en sí no es que la Biblia está teniendo un error de inspiración, sino que básicamente hay asuntos de copiado que son una realidad en algunas de nuestras traducciones, y debemos de tenerlo presente cuando leemos la Escritura. Pastor, es como el caso que muchas veces es tema de discusión con respecto a ciertos nombres literales que aparecen en algunas versiones, como por ejemplo, como usted bien dijo, en la Reina Valera, ciertos nombres que tienen que ver con la deidad, o sea, se han traducido Jehová, se han traducido Dios, mas sin embargo han salido Biblias que, por ejemplo, la Biblia textual que en vez de traducir Jehová traduce el tetragramatón, la YHWH, pero hay otras versiones que en vez de traducir Dios o Jehová traducen, por ejemplo, el Señor, el Eterno, palabras así, pues. Sí. Y muchos de los que les encanta andar en ese tipo de discusiones dicen que, bueno, al no traducirlas de esa manera, incurrimos en error e incurrimos en que la Biblia deje de ser inerrante. Cuando al fin y al cabo lo que esas traducciones buscan es lo que usted bien dijo, es aclarar a la persona la esencia de la idea que se está diciendo, más que estar traduciendo literalmente palabra por palabra. Lo que buscan esas traducciones posiblemente es que le traduzcan a uno la idea con claridad. Sí. Pero entonces hay personas que no entienden eso y forman una discusión agria en esa temática. Exactamente. Y sí, hermano. Sí, algo que yo considero que las personas a veces tienen una posición así es para defender su actuar o lo que ellos hacen. Entonces, si una persona tuviese una mentalidad más abierta, estaría dispuesto a aclarar cualquier concepto, ¿ya? Pero a veces como para justificar su diario vivir o su actuar, entonces ellos dicen, no, hay errores, hay esto, pasa esto, ¿no? Para justificar lo que realmente ellos hacen, ¿no?
Eso es lo que realmente yo pienso y he visto muchas veces. Sucede, hay muchas personas que básicamente usan argumentaciones como estas con el tema de los errores para cuestionar la fe o cuestionar la Biblia o cuestionar a Dios o la iglesia. Y al final de cuentas no es tanto porque que estén queriendo aprender, es un asunto de que simplemente no quieren saber nada de Dios o de la iglesia. Sucede con este tema que aborda el hermano César, el tema de que cuál es el nombre de Dios, que algunas versiones de la Biblia, pues desde hace ya muchos siglos, pues traducen Jehová. Hay algunas otras versiones de la Biblia que lo leen distinto y aparece escrito como Yahvé. Otras versiones no, ¿cómo se llama? No lo traducen así, sino que simplemente ponen las consonantes del nombre de Dios, Y, H, W, H. La pregunta es que cuando tú lees eso, ¿cómo lo vas a leer? Y hay gente que se debate en eso, sobre el asunto si debe ser o no debe ser, usar Jehová o no usar Jehová. Yo he conocido personas que tienen un debate acalorado sobre el tema. Hay versiones modernas que traducen simplemente el Señor, el Todopoderoso, el Eterno. Yo no tengo ningún problema con eso porque yo sé que están hablando del Dios de la Biblia, solamente que están buscando formas de comunicar o de expresar en la traducción o de hablar de Dios. Hay gente que considera que el nombre de Dios es tan sagrado que ni siquiera se pronuncia, entonces ni siquiera utilizan la expresión Dios. Entonces ponen el Eterno, el Todopoderoso en sus traducciones. Eso sucede. El tema es, hay mucha gente que utiliza argumentaciones como estas y a mí me da tremendo dolor. Mire, yo conozco gente que se preocupa porque si aparece en la Biblia Jehová o no aparece, que no deberíamos hablar de Dios como Jehová, que esa es una forma de pronunciar erradamente el nombre de Dios. Pero ¿qué hacemos con entrar en un debate de cómo pronuncio el nombre de Dios si por otro lado no estoy viviendo una vida que agrada a ese Dios? Me debato con otros creyentes o con otra gente en cuanto a si se escribe así o cómo se pronuncia, pero vivo una vida totalmente ajena a los parámetros que Dios me define en la Escritura, no procurando caminar como el Señor quiere que yo camine. Entonces, ¿para qué me preocupo tanto por el nombre de Dios si no estoy dispuesto a caminar o a agradar o a permanecer en ese Dios que me está llamando y está queriendo que yo viva una vida que le agrade? Entonces, en medio de todo esto, hay mucha gente que utiliza todo este tipo de argumentación y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos es básicamente para justificar su conducta. Y ¿cómo se llama? O porque simplemente quieren cortarte para no hablar de temas religiosos según ellos y prefieren mil veces hablar de otras temáticas y no de Dios o de la Biblia. Entonces argumentan cosas así. Pero mucha gente sí lo hace para justificar conductas o porque simplemente no quiere saber nada de Dios o de la Biblia o ha tenido una mala experiencia en una iglesia y no quiere saber más de iglesias. Entonces evitan cualquier tipo de diálogo sobre Dios o sobre la Biblia. Eso sucede. La realidad es, nosotros debemos entender que tenemos un texto sagrado con autoridad que nos ha sido dado, que en el proceso de llegar a nosotros, puede ser que usted lea una traducción en castellano o una traducción en inglés, puede ser que usted use una traducción, en nuestro contexto latino la Reina Valera es tal vez de las traducciones más usadas, si usted, en una versión de habla inglesa, en el contexto inglés, pues la traducción King James es una traducción muy popular. Entonces, al final de cuentas, todas esas Biblias y esas traducciones y versiones son inspiradas por Dios. El detalle es que cada una de
esas traducciones vienen de una tradición de ¿cómo se llama? Valga la redundancia, de traducción, de una tradición particular. Y cada tradición de manuscritos o de escritos antiguos ha tenido sus propios errores de copiar. Y hay que estar atento a esos detalles. Y a usted y a mí no nos debe inquietar ese tema cuando llegamos a la escritura. Simplemente tratar y procurar de definir cuál es la lectura más apropiada. Y yo muchas veces leo capítulos de la Biblia y voy a leer en otra versión y la verdad que me gusta me gusta la lectura de otra versión y no la que originalmente leí en algunos versículos y digo, esta lectura me gusta más, se ajusta más al contexto, y cuando investigo me doy cuenta de que sí, que la lectura de otra versión es la lectura más recomendada. Pero menciono esto como parte del tema de la palabra de Dios, que es la sesión que nos compete, porque la gente muchas veces cuestiona la Biblia desde esas perspectivas, o piensa o plantea que contiene errores cuando no es así. Bueno, César, sé que también tenías otra parte del tema que ibas a estar compartiendo, así que yo dejo ahí mis comentarios, por lo menos introductorios, para también mirar otra parte del tema que estamos queriendo abordar durante estas semanas. César. Pastor, Alex ha escrito que inclusive él ha tenido que enfrentar personas que le dicen, bota tu Biblia porque dice Señor y Señor es cualquiera. Uh-huh. Bueno, es interesante. Bueno, nosotros utilizamos la expresión Señor en nuestro ámbito común de la vida cotidiana para hablar de una persona, casi siempre como una expresión de respeto. Nosotros nos comunicamos con otras personas y decimos el señor César Tuñón, el señor Juan Mason, y usamos ese tipo de expresiones y casi siempre lo utilizamos como una expresión de respeto. Eso es lo que usamos con esa connotación en nuestros contextos, pero es interesante que nos demos cuenta que originalmente la expresión Señor es una expresión usada en la Biblia. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento llega y dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor, en nuestra versión Reina Valera, viene en mayúscula. La expresión Señor allí es una expresión que se traduce curioso, se expresa así, curioso Señor, y habla de alguien que es dueño, está hablando de alguien que está por encima de otros, y normalmente se aplica para hablar de Dios. Cuando en el contexto hebreo usted hablaba de Señor, usted estaba hablando, y cuando hablamos en ese sentido, estamos hablando de Señor ligado a Dios. Entonces, el hecho de llamar y usar el término Señor no significa que estamos usando un término de una forma equivocada. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos diciendo Jesucristo es el dueño, Jesucristo es aquel que está por encima de todo. Estamos comunicando algo. No lo estamos usando en el sentido del señor Alex Blanco o el señor César Tuñón. No lo estamos usando en ese sentido. Así que en ese aspecto es importante considerar eso. No debemos de tener inquietud por ese tema de que si nuestras Biblias llaman a Jesús el Señor, porque el Nuevo Testamento utiliza muchas veces esa expresión, o el Antiguo Testamento cuando se refiere a Dios se refiere a Él como el Señor de los cielos y de la tierra. O sea,
estamos dándole una posición de preeminencia sobre todas las cosas. Así que el hecho de que la Biblia use la expresión Señor para Dios o para Jesús, más bien lo que está diciendo es poniéndolos a ellos en una posición de autoridad por encima de toda la creación. Así que si nuestras versiones usan esa traducción, nadie tiene que votar la Biblia por esa razón. Esa no sería una argumentación muy válida, porque la Biblia utiliza esa expresión permanentemente. César. Sí, de hecho, pastor, es un argumento, yo diría, pues desde mi forma de ver, es un argumento bien cargado de ignorancia, porque, o sea, la persona está viendo el término o la palabra Señor como coloquial y normalmente se usa en nuestro medio, cuando la palabra Señor siempre ha significado amo, dueño. Entonces, que la Biblia diga Señor y que alguien entonces me diga a mí que vote la Biblia porque Señor es cualquiera, eso es mentira. Señor no es cualquiera. Señor es aquel que es dueño de algo, y en el contexto bíblico, el Señor al que nos estamos refiriendo es al dueño del universo. Así que para mí ese es un argumento totalmente cargado de ignorancia, pues. Pero bueno, hermanos, habiendo tenido pues esta conclusión que el pastor nos ha ofrecido en esta noche, quisiera yo en esta noche también introducirlos brevemente en lo que resta de tiempo con el tercer capítulo o la tercera sesión que tiene que ver con esto de la doctrina bíblica que nosotros estamos empezando nuevamente a ver ahora en los inicios de este año 2016. La introducción que vamos a hacer es con respecto al tema de la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia. Claridad, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que la Biblia es clara. La Biblia habla un lenguaje entendible. Necesidad, porque la Biblia es necesaria y no solamente necesaria, sino que es la forma en que Dios ha provisto comunicarnos su verdad. Nosotros podemos conocer cosas de Dios por medio de la naturaleza, pero eso no es suficiente. Necesitamos entonces la revelación de la palabra de Dios. Y hablando un poco redundantemente, bueno, la Biblia es suficiente, no necesita que se le añada otra cosa para lo mismo. En esta introducción de este tema, nosotros pudiéramos formular algunas preguntas. Por ejemplo, ¿pueden solamente los eruditos bíblicos entender correctamente la Biblia? Es decir, tenemos que ser todos, como bien dijo el pastor hace un rato, académicos en cuanto a temas bíblicos para poder entender correctamente la Biblia. Otra pregunta que surge en esta introducción es, ¿para qué es necesaria la Biblia? Bueno, vamos a darle respuesta a ese tipo a esta pregunta. Y otra última pregunta sería, ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? Bueno, vamos a darnos cuenta que la Biblia, la revelación especial de Dios, que eso lo vamos a ver próximamente, es lo que Dios quiso que nosotros aprendiéramos porque Él nos lo quiso revelar. Cuando nosotros nos introducimos en esto de la suficiencia, de la claridad y de la necesidad de la Biblia, vamos a ver algunas cosas. Cualquier persona que haya empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente. Voy a pedirle a la persona que tiene el micrófono abierto que por favor lo silencie. Se están escuchando ruidos y eso también distrae un poco la atención a lo que estamos tratando ahorita. Okay, muchas gracias. Como decía,
Cualquier persona que haya empezado a leer la Biblia en serio se va a dar cuenta que de algunas partes se pueden entender muy fácilmente. Mientras tanto, en otras, el asunto se dificulta. Aunque debemos reconocer que no todas las partes de la Biblia se pueden entender fácilmente, sería un error pensar que en su mayor parte o en general las escrituras son difíciles de entender. Hermanos, nosotros tenemos que partir del hecho y entender también, para poder responder a los argumentos, de que la Biblia, a pesar que tiene lugares donde hay textos que son difíciles de entender, eso no significa que la Biblia no sea clara. De ahí tenemos que partir. La Biblia es un libro que Dios reveló, utilizó intermediarios humanos a los cuales se le inspiró para precisamente nosotros poder entenderlo. Porque Dios revela, Dios inspira su verdad a través de intermediarios que piensan igual que nosotros y transmiten el mensaje de Dios en el lenguaje humano. Es más, el Antiguo y Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia fue escrita de tal manera que sus enseñanzas la puede entender cualquier creyente regular. Por lo tanto, vamos a examinar primero en este tema que nos compete lo que es la doctrina de la claridad. También, más allá de esto, nuestra capacidad de entender la Biblia está en cuestionamiento. ¿Y qué es lo que está en cuestionamiento? Si es necesario o no. Necesitamos en realidad saber lo que la Biblia dice para saber que Dios existe, o que somos pecadores en necesidad de salvación. Esta es la clase de preguntas, hermanos, que intentaremos responder en este revisar de la necesidad de la Biblia. Y finalmente en este tema también vamos a ver, a medida que nos vayamos adentrando en ella, la suficiencia de la Biblia. Debemos buscar otras palabras de Dios en adición a lo que tenemos en la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios requiere que creamos y hagamos? Bueno, la doctrina de la suficiencia de la Biblia considera estas preguntas. Pero vamos a empezar con lo que corresponde a la claridad. La claridad. Para ver esto, hermanos, vamos a ver que la Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. No hay mejor declarante de la claridad bíblica que la misma Biblia. La Biblia a menudo habla de su propia claridad y de la responsabilidad del creyente de leerla y entenderla. En un pasaje muy conocido, Moisés le dice al pueblo de Israel: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Voy a leerles este mismo pasaje, hermanos, en la versión Reina Valera, que dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Con esta mención que hace Moisés ante el pueblo de Israel, se esperaba que todo el pueblo de Israel pudiera entender las palabras de las Escrituras lo suficiente, hermanos, para poder repetírselas a sus hijos y hablarlas en cada una de las actividades normales de la vida cotidiana. Del carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso las personas más sencillas pueden entenderla y hacerse sabias. Yo quisiera pedir la colaboración de algunos de mis hermanos y quisiera pedirle, a la hermana Bielka, por favor, que nos esté leyendo Salmo capítulo 1, versículo 2.
Hermana Bielka, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Salmos 1, 2. Sí, correcto. Dice, esta es la nueva versión internacional. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Muy bien, aquí vemos en este capítulo 1, versículo 2 de los Salmos, que se habla de que aquella persona, ¿qué dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en sus palabras medita de día y de noche. Cuando esta alusión se hace a que el varón que no anduvo en consejo de malos medita en la ley de Dios y en ella se deleita, es porque puede entender, es porque ve con claridad el mensaje bíblico y lo puede practicar. También tenemos el Salmo 19:7, y quisiera pedir a mi hermano Gabriel Azcarra que nos lo esté leyendo también. Hermano Gabriel. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Ya voy. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Muy bien. Volvemos y repetimos lo mismo que dijimos en el Salmo anterior. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Cómo un alma se puede convertir, hermanos? Un alma se convierta después que tiene entendimiento de lo que leyó. Por lo tanto, este salmo también está haciendo alusión de la afirmación que la Biblia hace de su propia claridad. El alma se convierte a la ley perfecta de Jehová y puede determinar que la ley de Jehová, que el testimonio de Jehová es fiel, porque lo puede entender. Por último, quisiera que mi hermano Juan pudiera estarnos leyendo el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. ¿Me escuchaste, hermano Juan? Si no, bueno, le voy a pedir al hermano Luis. Hermano Luis, ¿podrá usted leernos este? Ya lo tiene, Juan. Tengo la Biblia electrónica, pero no me deja entrar por el Skype. Bueno, entonces, Salmo 119, 130. Sí, hermano, es muy difícil que si estamos en un dispositivo móvil tratemos de usar las otras aplicaciones porque se nos va a volver un enredo. Mejor tengamos la Biblia convencional y así no nos enredamos. ¿Puedes leerlo, Juan? O Michelle, no sé si Michelle está ahí. Lo leo yo, güey. Sí, hermano, léalo usted, pues, mientras... Léalo usted. Sí, léalo usted. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ok, aquí vemos que la exposición de tus palabras, en la predicación, la enseñanza y el estar expuesto a uno mismo cuando la lee, alumbra. Y además de eso dice, hace entender a los simples. Y eso solamente puede hacerlo un compendio de escrituras que sean claras al que la lee, que sean claras al que se acerca a ella. De hecho, en estos dos últimos salmos se hace mención de la palabra simple o sencillo, que muchas veces nosotros podemos interpretar como aquella persona que no es muy complicada, como aquella persona que no tiene nada de qué hacer alarde.
Pero en el texto bíblico y en la mayoría de estos escritos de orden sapiencial, como los Salmos, aquí la persona sencilla es una persona totalmente fácil de cometer errores, falta de entendimiento y que tiene inclinación a descarriarse. Si la Biblia es capaz de hacer que una persona que fácilmente comete errores y que fácilmente se descarría pueda ser alumbrada, es porque la Biblia está escrita de tal manera que puede ser entendida con claridad. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios es tan entendible, tan clara, que incluso una persona de estas podría adquirir sabiduría. Esto debería ser un gran estímulo para todos los creyentes, hermanos, para todos nosotros. Ningún creyente debe pensar que es demasiado torpe para leer la Biblia y entenderla lo suficiente para que la Biblia lo haga sabio. Es más, hermanos, este énfasis que estamos precisamente ahora hablando, de que la Biblia con frecuencia afirma su propia claridad, nos debe tornar a nosotros alumnos observantes de la Biblia, que queramos acudir a ella, que queramos leerla con frecuencia. ¿Por qué? Porque, como bien dice esto que estamos tratando, o sea, muchas personas pueden tener de excusas que la Biblia es muy difícil de entender y por eso mejor no me meto en ello. Miren, hermanos, la Biblia es lo suficientemente clara para que nosotros vayamos a ella y obtengamos la sabiduría que Dios quiere que obtengamos, que obtengamos la luz que Dios quiere que nosotros tengamos, que podamos deleitarnos en ella y practicarla, que nuestra alma pueda ser convertida de tal manera como ella lo apunta. O sea, no tenemos excusa entonces para decir, yo no estudio la Biblia o no leo la Biblia porque no entiendo. No, hermano, la Biblia está escrita de una manera sumamente clara. También en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un énfasis muy similar al que estos textos del Antiguo Testamento nos dan. Jesús, en sus enseñanzas, sus conversaciones y sus disputas, nunca respondió a ninguna pregunta diciendo que la Biblia o que las escrituras del Antiguo Testamento eran incomprensibles o eran oscuras. Más bien, sea que esté hablando con eruditos o personas del pueblo sin educación, sus respuestas siempre dan por sentado que la culpa de los malos entendidos respecto a alguna enseñanza de las escrituras no la tienen las mismas escrituras, sino las personas que malentendieron o no quisieron aceptar lo que ésta nos decía. Yo quisiera también poder compartir con ustedes algunos textos de la Biblia. Pedirle a mi hermano Gustavo, por favor, que nos esté leyendo Mateo capítulo 12, versículos 3 y 5. Luego al hermano Mason, que nos esté leyendo Mateo 19, 14. Y al hermano Luis, que nos esté leyendo Mateo 22, 31. Pero primero vamos entonces a Mateo 12, 3 y 5. Mateo capítulo 12, Ajá. versículo del 3 al 5. Correcto. Okay. Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición y que les era ilícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Muy bien. Hermano Azcárraga, dije.
para el 19:14. ¿Quién, César? Yo. No, perdón, había sido Mason, creo, pero si lo tienes, 19:14, Mateo 19:14, Mateo 19:14. Ya, espera. Ya, voy. El capítulo 19, versículo 14. Si lo tienes, Juan, si lo tienes, léelo, pues. ¿Me escucha? Sí, hermano, puede leerlo. ¿No? ¿Me escucha? Sí, hermano, puede leerlo, puede leerlo. Mateo capítulo 4. Ok. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Ajá, muy bien. Muy bien. Era eso. Y el hermano Luis, por favor, que nos lea el capítulo 22, versículo 31 de ahí mismo de Mateo. Hermano Luis, puede leer el... Este hermano Luis no está. Perdón. ¿El hermano Luis está? Bueno. Capítulo 22, versículo 31. Dice así. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, precisamente en estos tres pasajes vamos a ver a Jesús corrigiendo muchas de las malinterpretaciones que sus contemporáneos tenían de las Escrituras, que ellos por siglos habían estado recopilando y que eran la norma de su vida regular y de su vida religiosa. En el primer versículo que leyó nuestro pastor, vemos a Jesús hablando del evento que se da en el Antiguo Testamento cuando David y sus soldados entraron al templo y se comieron los panes de la preposición. Y esto lo dice Jesús tomando como ejemplo el hecho de que muchos estaban, ¿cómo diríamos? Estaban reclamándole a Jesús que pusiera a sus discípulos en su sitio porque estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Jesús le dice, bueno, ustedes no han leído que en las Escrituras del Antiguo Testamento dice que David comió un pan que no le era permitido, que era del uso de los sacerdotes, y sin embargo nada le pasó. De igual manera, no han leído tampoco ustedes que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y eran sin culpa, porque muchos hermanos, hasta si su buey o su asno caía en un pozo o caía en una zanja, ellos no iban a esperar que fuese el final del día de reposo para recogerlo. Ellos lo recogían en ese momento. Entonces Jesús le está diciendo a ellos, le está aclarando su mal entendimiento de ciertas escrituras, y que de hecho ese mal entendimiento hacía que tuvieran malos énfasis a la hora de practicar. El asunto es, esas escrituras no eran claras. Claro que eran claras. El problema con ellos era que no estaban entendiendo. De igual manera, en el caso que vemos en el capítulo 19, versículo 14, donde Jesús le dice a sus discípulos que dejen a los niños llegar a Él y que no se lo impidan, porque de los tales era el reino de los cielos. Precisamente, hermanos, había mucha restricción para que muchos maestros, muchos predicadores del tiempo de la época de Jesús tuvieran contacto
tuvieran contacto con otra persona y mucho más con niños. Jesús rompe el hielo, Jesús rompe ese molde y le dice, bueno, el reino de los cielos, para que lo entiendan bien, el reino de los cielos que estamos proclamando aquí es de los niños, es para los que son como ellos. Entonces no les impidan que se acerquen a mí, no les impidan que se acerquen a mí, yo los bendiga y yo ore por ellos, porque el reino de los cielos es para gente semejante a ellos. Y por último, cuando vemos en este pasaje, capítulo 22, versículo 31, el asunto de la pregunta sobre la resurrección y sobre la pregunta que le hicieren con respecto a un hombre que muere sin hijos y que su hermano le tenía que levantar descendencia casándose con la viuda, y con el caso que ellos le plantean que hubo uno que se casó con una mujer pero murió, luego vino el otro y trató de levantarle descendencia a su hermano y murió también, y que vino un tercero y también murió, que de cuál de los tres iba a ser entonces esa persona en la resurrección. Jesús le dice, miren, no estén cometiendo el error de malinterpretar esto. No hierren ignorando las escrituras y el poder de Dios. Primero, porque en la resurrección nadie va a estar en esto de estarse casando ni dándose en casamiento. Pero entonces el Señor dice, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Personas que a los que Jesús le hablaba eran personas que ya habían fallecido, pero Jesús le dice, Dios dijo anteriormente que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y que iba a ser conocido de esa manera. Sin embargo, Él está hablando de personas que están vivas, que van a resucitar, que están esperando esa resurrección del Señor. Y que de hecho Jesús estaba planteándole a los sacerdotes, a muchos que no creían en la resurrección, que la resurrección era cierta. Y que los textos del Antiguo Testamento apuntaban a que iba a haber una resurrección y que la gente iba a ser como los ángeles, viviendo para el Señor y no siendo dados en casamiento ni nada de estas cosas. Entonces vemos aquí a Jesús corrigiendo en el Nuevo Testamento a personas que podían de repente aducir que las escrituras eran poco claras, o que eran oscuras, o que eran complicadísimas de entender. Él está diciendo, no hierren ignorando las escrituras. Así que hermanos, aquí vemos una mención donde el mismo Jesús nos dice que las escrituras están al alcance para que nosotros podamos leerlas. Eso sí, entendiendo que las escrituras tienen que ser entendidas de acuerdo a las normas y pautas que Jesús nos da. Quisiera también poder revisar algunos otros textos. Uno de ellos está en Juan 3:10 y es el último, hermanos, que vamos a estar leyendo. Ya estamos casi sobre la hora. Y dice así, Juan capítulo 3, versículo 10. Y que este pasaje está en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y dice este versículo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué Jesús le dice esto a Nicodemo? Bueno, Jesús entabla una conversación con Nicodemo en donde Nicodemo le pregunta que cómo podía ir para ver el reino de Dios. Y Jesús le dijo, bueno, necesitas nacer de nuevo, nacer de lo alto. Esa es de la única manera que tú puedes ser
miembro del reino de Dios, naciendo de Dios. Y en donde también Jesús le da una serie de ejemplos de que lo del espíritu es, lo de la carne es, que Nicodemo no se confundiera, que él iba a tener que volver a entrar dentro del vientre de su madre y todo lo demás, sino que el nacimiento iba a ser espiritual, para entonces poder ingresar al reino. Y ahí es donde Jesús le dice, eres tú, maestro de Israel, y no sabes eso. O sea, Jesús le hace ver a Nicodemo que parte de su no entendimiento de lo que él estaba diciendo era precisamente porque él, como muchos otros, estaban malentendiendo las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, mis hermanos, como dije, ya estamos sobre la hora. Ya son las 9:05. Así que vamos a continuar la semana próxima, si Dios nos da vida. Y bueno, y le dejamos pues el tiempo nuevamente a nuestro pastor Gustavo. Gracias, César. Dios se bendiga. Bueno, agradecidos con el Señor. Qué bueno poder estar recordándonos la importancia que tiene la palabra del Señor y la relevancia que Jesús mismo le dio a la Escritura. O sea, una cosa es como la gente la puede interpretar o entender y sucede, pero también la Biblia es vehemente y Jesús fue claro de que la Escritura tenía un propósito, era clara y comunicaba una verdad directa, sencilla y contundente, que en algunos momentos pues no la gente interpretaba inadecuadamente. Bueno, es lo mismo que sucede hoy en día. Hoy en día mucha gente no necesariamente interpreta adecuadamente el texto, pero la Biblia tiene un propósito que tiene que ver con la claridad, Así que en ese sentido nos animamos a poder ir a la Escritura sabiendo que Dios quiere con claridad transmitirnos su mensaje a usted y a mí, y que ese mensaje tiene el propósito de transformarnos y de darnos directrices sobre cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar. Recordarles, amados hermanos, si el Señor lo permite, que el próximo domingo estamos teniendo un día familiar, un tiempo especial en el Parque Recreativo Mar. Ahí va a ser nuestro programa dominical desde las 10 de la mañana. Vamos a estar todos allá. Va a haber ventas de almuerzo. Podemos disfrutar el día con la familia y aprovechar esa mañana para reunirnos y estar juntos. Próximo domingo a las 10. Animarles porque seguimos pues recogiendo la canasta de amor para aquellos que tienen alguna necesidad, y que con el aporte que usted y yo entregamos pues podemos ser de bendición para esas personas. Si usted desea llevar algo, lo puede hacer. Asimismo, el tema de la escuela bíblica en Utivé todavía de la escuela bíblica de verano está en pie para estos próximos viernes. Aquellos que definieron aportar algo para poder desarrollar el evento todavía puede llevarlo el domingo al programa dominical, de manera que podamos apoyar la iniciativa de estar compartiendo en este sector de la ciudad con niños de la comunidad y poder tener un tiempo especial con ellos. Así que si usted se anotó, puede llevar lo que determinó donar a la iglesia el domingo para poder entregarlo. Parque Recreativo Omar, a las 10 de la mañana estamos allá. Bueno, vamos a orar. Sí, hermano. Sí, disculpe, antes de que podamos culminar, quisiera pues compartirle a los hermanos, bueno, acerca de la situación de nuestro hermano Justino. O sea, nuestro hermano Justino está necesitando plaquetas porque él está siendo sometido a una fuerte quimioterapia, ¿no? Lo último que sé por sus hijos y por su esposa es que él está respondiendo de manera positiva a la quimioterapia. Tanto así que él está comiendo, o sea, está comiendo como por 3 personas. Cosa que normalmente no ocurre porque una persona que se somete a quimioterapia se le quita la gana de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, que sigan orando y que si alguno de ustedes tiene la posibilidad
de poder hacer una donación de sangre para que de esa sangre extraigan las plaquetas y eso compense las plaquetas que el banco del oncológico le está dando, pueden hacerlo, hermano. Y bueno, decir eso nada más. Perfecto. Bueno, si queremos detalles de el número, porque hay que dar número de cédula y nombre completo de la persona, nos pueden contactar a César o a mí para darles la información y poder apoyarlo. Recordemos, el hermano Justino, pues él no es miembro directamente de nuestra congregación, pero sí es alguien que conocemos, que ha participado en los estudios bíblicos y le apreciamos y creo que en la medida en que podamos apoyarle, pues estamos a la disposición. Así que si usted tiene a bien y desea poder apoyar con este tema de ir a donar sangre para el tema de plaquetas, pues sería una gran bendición. Póngase en contacto con nosotros y bueno, vamos a orar, darle la bienvenida también a Natatis, no sé si es su nombre, Ana, deduzco que sí, está participando de la clase en el día de hoy y darle la bienvenida. Ella es conocida del señor Bertrán Montes y también nos dio referencia de que quería participar de la clase. Bueno, extenderle nuestro saludo y nuestra bienvenida al grupo de estudio de los miércoles en la noche. Bienvenida. Gracias, pastor. Aquí estoy. Muchas gracias por la bienvenida. No sé si me están escuchando ahorita, pero encantada, me encantó el estudio bíblico. Gracias a César Tuñón por invitarme también. Para el próximo miércoles, ¿no? ¿Otra vez? Exacto, sí, los miércoles a las 7:30 hora panameña. Sí, porque si es la mía es más tarde. ¿Qué diferencia de horas hay? Acá son las 8:10. 8, ok, sí, es una hora de diferencia. Bueno, estamos... Exacto, sí, pero ahora que viene el verano, la hora se iguala otra vez. Sí, igual. El verano de nosotros acá en el verano es ahorita, y entonces la hora va a ser igual. Claro. Bueno, bienvenida y un placer poder escucharle. Gracias, Dios le bendiga. Amén, bendición. Dios le bendiga a todos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a orar y le damos gracias al Señor Padre. Agradecidos estamos contigo por tus cuidados, tus bondades, tus misericordias. Gracias, Señor, por el espacio de tiempo que nos brindas de poder reunirnos cada miércoles para meditar y reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias porque nos motivas día tras día a poder conocer de tus propósitos, de conocer del plan de Dios para con el hombre a través y revelado a través de tu palabra. Señor, que podamos ir a ella sabiendo de que ella tiene algo que comunicarnos, algo que hablar a nuestros corazones, y que tú a través de lo que has hablado estás mostrándonos tu propósito y tu plan para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos. Oro para que esta semana siga siendo una semana fructífera y una semana donde ellos puedan seguir viendo la mano poderosa del Señor actuando en medio de sus vidas. Pedimos, Señor, bendiciones en lo que resta de esta semana y que sigas trabajando en nuestros corazones conforme a tus propósitos y conforme a tu voluntad perfecta. Recibe honor, Señor, recibe alabanza. Te adoramos y reconocemos que en ti, Señor, podemos tener fuerza, el aliento y la fortaleza que necesitamos para poder cada día crecer. Te recibe honor, Señor, y alabanza en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga ricamente y si el Señor Dios me lo bendiga a todos. permite, nos estamos viendo el fin de semana. Amén. Buenas noches. Bendiciones a todos.